Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la conferencia que nos ofrecerá a continuación el doctor Guerrero Lombardía. Un tema, como él mismo denomina, controvertido, la obesidad, pero que a buen seguro desarrollará con precisión y maestría como lleva haciendo durante tantos años. Es el momento de reconocer, corresponder y valorar la dedicación y el esfuerzo llevado a cabo por el doctor Guerrero durante décadas. Un ejemplo de profesionalidad, compromiso, humildad, compañerismo y sacrificio. Características que también debo de poner en valor de los demás facultativos que nos llevan acompañando en los últimos años. Aquí tenemos al doctor Neira Pampín, especialista en urología, que ha estado en 2 ocasiones con nosotros, o a Luis Pérez de Llano, jefe de servicio de neumología en el ULA. El próximo 18 de noviembre volvemos a tener el privilegio de poder contar con el doctor Pérez de Llano, sin duda merecedor de las cualidades anteriormente citadas, y al que queremos expresar nuestro cariño, respaldo y reconocimiento. Me gustaría que le diésemos un fuerte aplauso. Entre todos y todas debemos de preservar y agradecer el de poder contar con auténticas referencias de la medicina lucense y poder hacerlo aquí en las instalaciones de Torre de Núñez, que es un verdadero honor. Desde la dirección de Torre de Núñez siempre nos han mostrado su total colaboración y cooperación, aportando y buscando en todo momento nuestro máximo confort, y de una manera totalmente altruista, prevaleciendo en todo momento el interés colectivo. Aquí, como he dicho en numerosas ocasiones, nadie sobra, todos tienen cabida, pero siempre que sea aportando y sumando. Estas conferencias médicas constituyen espacios de encuentros únicos que refuerzan la unión de nuestra parroquia y realzan la importancia de nuestros vecinos y vecinas. El doctor Guerrero Lombardía es especialista en medicina interna, endocrinología y nutrición. Prestó sus servicios a lo largo de 40 años en el servicio de medicina interna, primero en el Hospital Xeral y posteriormente en el ULA, pasando por todas las categorías posibles. Se inició como médico adjunto tras concurso-oposición, obteniendo la categoría de jefe clínico y finalmente ya en el ULA, asumiendo la jefatura de servicio. Destacar su labor docente, a la que dedicó mucho esfuerzo y dedicación, contribuyendo primero a la acreditación docente del hospital. Fue durante más de 20 años profesor de patología médica en la Escuela Universitaria de Enfermería, así como jefe de estudios del hospital durante 15 años. Agradecer, como no puede ser de otro modo, la asistencia de los distintos representantes de las administraciones públicas. Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo, María Isabel Rodríguez López, su delegada del Gobierno, Javier Arias, delegado de la Xunta, que se incorporará en breve, Miguel Fernández, representante de la Diputación, que también se incorporará en breve, diputado provincial del área de Formación, Ensino, Economía do Coñecemento e concejal de Medio Ambiente. Olga Racamonde, concejala de Benestar Social e de Maiores, Jorge Bustos, concejal de Juventud, Ángeles Novo, que tamén se incorporará en breve, concejala de Mujer, Igualdad e Inclusión, Aurora Goiás, concejala del Partido Popular de Lugo, Ramón Carballo, presidente local del Partido Popular de Lugo, Luis Miguel Romera, comisario jefe provincial de Lugo, Jesús Vázquez, presidente de la Federación Vecinal, Fernando Rois, presidente de COGABE, Luis Abel Fernández, secretario de la Federación Vecinal. Ponemos en valor y nos sentimos verdaderamente agradecidos al Servicio de Audiovisuales de la Diputación de Lugo por prestarnos su ayuda técnica y humana para que todo salga a la perfección. Agradecimiento especial a su directora, a Marga Soilán. Para finalizar, nos gustaría tener un reconocimiento para el doctor Guerrero. Jesús Vázquez, presidente de la Federación Vecinal, nos cedió este presente a nuestra asociación para que esta tarde pudiésemos entregárselo, un reconocimiento a su gran labor docente. Me gustaría que se lo entregase la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por el presente y muchas gracias por estar aquí. Hace 2 meses más o menos habíamos dado una charla sobre conocimientos básicos en nutrición humana. Hoy vamos a hablar de un tema más controvertido, más difícil. Si yo fuese un experto en nutrición y tuviese un éxito del 80% en curaciones, ya no digo en curaciones, en adelgazamiento y conservación del peso adquirido por el adelgazamiento, pues no estaría aquí, tendría una consulta en Hollywood, otra en Miami y sería millonario y muy conocido. Voy a hablar de mi experiencia personal y de lo que se lee, porque es un tema apasionante, del que sabemos poquito, pero cada vez se avanza algo más. Le titulábamos a la charla de hoy si la obesidad es solamente un problema estético. Rotundamente la respuesta es no. Pero lo estético juega un papel muy importante, sobre todo para el paciente. La mayoría de las personas que acuden a una consulta de endocrinología o de un nutricionista por un problema de obesidad, estoy convencido, porque lo he vivido, que realmente van para intentar solucionar el problema estético. Estamos viviendo una época, que eso no hace falta que lo diga yo aquí, que se le da una extraordinaria importancia al aspecto, a la figura, a la imagen. Eres lo que representas. Y los cánones de belleza, que supongo que los impone la moda, la televisión, los medios de comunicación, las revistas del corazón, etcétera, pues tienden a considerar bello y saludable, entre comillas, estar delgado, o por lo menos tener un peso normal. Bien, lo malo es que al obeso se le demoniza, se le estigmatiza. Se dice de un obeso, un gordo, un vago, no tiene fuerza de voluntad, no vale para nada. Y el hombre, pues, o la mujer, evidentemente su autoestima baja, hasta puede disminuir su relación social, caer en depresión, etc. Todos, o casi todos los que estamos aquí, que somos jóvenes y medianos, pues hemos visto aquellos anuncios por palabras de petición o de empleo que ponía: se precisa empleado o empleada para una tienda de ropa o para una secretaría, etc. Condiciones tal y tal, y buena presencia. Ahora lo de la buena presencia pues no es correctamente político y no lo ponen, pero yo estoy absolutamente convencido de que la buena presencia va a jugar un papel muy importante a la hora de elegir o no elegir a una persona para un puesto de trabajo. Es decir, que el obeso también puede tener problemas laborales, cuando en la mayoría de las ocasiones, pese a lo que la gente piensa, el obeso no es voluntariamente obeso. Hay muchas circunstancias que iremos desgranando. Esto que acabo de decir no siempre fue así. Esta estatuilla se supone que data del Paleolítico y fue encontrada en un pueblo de Austria que se llama Willeford y se le denomina la Venus de Willeford, que se supone que representa la belleza de la mujer en aquel tiempo y sobre todo la fertilidad. Es una mujer con mamas grandes que garantizaban, o era más probable que alimentase mejor a sus bebés, caderas ampulosas que suponían partos fáciles, etc. Pero no hace falta ir tan lejos. Este cuadro de Rubens del siglo XVII representa a las 3 hijas de Zeus. Esa de ahí, al parecer, era su esposa. Pintó su esposa.
Estas tres mujeres, en aquellos tiempos, eran el canon de belleza, de gracia, de simpatía, de todo lo bueno. Hoy, objetivamente, con los gustos de hoy, probablemente serían calificadas de gordas y celulíticas. Y bueno, como hay gustos para todos, pues a algunos les gustarían, a otros no. Pero no entrarían en el canon de belleza actual de ahora, que no ha sido dictado por los médicos. Podemos definir la obesidad como el inadecuado aumento del peso corporal debido a un incremento de la masa grasa. Eso, si le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es estar gordo? Pues más o menos me contaría esto, aunque fuese con otras palabras. La obesidad no es un problema estético, fundamentalmente es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que se prolonga en el tiempo, como puede ser la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchas. Y la obesidad entra en esa definición. Son enfermedades que generalmente no se curan y que con el tiempo van a peor y que precisan de tratamiento crónico y continuado. Entonces, primero, es una enfermedad crónica, multifactorial. ¿Por qué llega una persona a ser obesa? Lo iremos desgranando poco a poco, pero hay muchos factores que todavía no conocemos bien. Frecuente, muchísimo. Le llaman la pandemia del siglo XXI. Se supone que en el mundo hay 2.000 millones de gente con peso excesivo. No digo con obesidad, digo con peso excesivo, que es sobrepeso y o obesidad. Y se le llama la pandemia del siglo XXI, y es verdad que cada vez vamos conociendo más acerca de esta enfermedad, pero queda muchísimo por saber. En esta pandemia de obesidad, España no queda fuera de juego. Datos de este año dicen que el 63,7% de los hombres españoles y el 48,4% de las mujeres presentan exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Y que el 19,3% de los varones presentan obesidad, el 18% de las mujeres también son obesas. Y estas cifras, evidentemente, aumentan año a año. Pero no solamente es una enfermedad per se, la obesidad, y esto es lo peor. La obesidad es fuente, facilita la presentación de otras enfermedades muy graves que pueden conducir a la muerte. Por lo tanto, la obesidad tiene morbimortalidad. ¿Cuáles son esas enfermedades que se asocian más con la obesidad? Pues la hipertensión arterial. Es verdad que hay hipertensos delgados, pero la obesidad facilita la hipertensión. Las alteraciones de los lípidos, que el colesterol alto, los triglicéridos altos. Ojo, se puede estar muy delgadito y tener el colesterol alto, y gordo y no tenerlo. Pero es más fácil que tengan alteraciones de los lípidos. Diabetes de tipo 2, eso lo puse con una admiración, con admiraciones, porque la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que va paralela, van de la mano, obesidad y diabetes de tipo 2. Como de diabetes de tipo 2 vamos a hablar algo después, pues tendré que decir algo. ¿Qué es eso de la diabetes de tipo 2? Todos tenemos un órgano que se llama páncreas, que está situado detrás del estómago, que es difícil de visualizar, aun con las técnicas radiológicas tan sofisticadas como tenemos ahora, está un poco escondido, y que, entre otras misiones, tiene la de elaborar, fabricar y liberar insulina. En una persona, el combustible energético que el cuerpo, que nuestro organismo pide, es la glucosa.
Sobre todo, el cerebro necesita glucosa para funcionar bien. Se calcula que precisa 100 gramos de glucosa al día, que son 400 calorías. Los glóbulos rojos para su metabolismo también precisan glucosa. Cuando un individuo come, el páncreas es como un termostato, va a liberar a la circulación insulina. Esa insulina, la liberación es proporcional a la cantidad ingerida. Si comió 8 cañas de pastel, pues le va a subir más que si tomó medio bocadillo de queso. Y el páncreas va a liberar un chorrito de insulina que va directamente al hígado y al músculo y al tejido graso, que son los órganos diana donde la insulina trabaja. ¿Qué hace la insulina? Pues hace que al llegar a las células del hígado, del tejido muscular, del tejido adiposo fundamentalmente, la glucosa tiene que entrar dentro de esas células para allí cumplir sus misiones energéticas. Y para entrar hay unas puertecitas que se llaman receptores para la insulina que tienen que abrirse para que la glucosa pueda entrar. Pues bien, la insulina es la llave que permite que entre. ¿Qué pasa en los obesos? Pues los obesos tienen una situación que se denomina resistencia para la insulina. Es decir, el páncreas puede estar fabricando una cantidad de insulina buena, aceptable, incluso mayor que de lo normal, pero no hay puertecitas, no puede entrar y entonces la glucosa en la sangre sube. Esa diabetes de tipo 2, tan ligada a la obesidad, representa el 90% de todos los diabéticos que en el mundo hay. La otra, la diabetes de tipo 1, que aparece en jóvenes, generalmente, en niños, jóvenes o gente menor de 30 años. Generalmente, esa palabra no es que yo tenga ese estribillo, es que a veces puede tener diabetes de tipo 1, uno de 60 años, y diabetes de tipo 2, uno de 15. Pero generalmente es de presentación súbita, el paciente tiene mucha sed, orina mucho, sueña con fuentes, con vasos de agua, adelgaza, está muy cansado y ya casi, si es un chaval, casi la mamá dice, este va a ser diabético. Y es porque no tiene, su páncreas ha dejado de fabricar insulina, no fabrica insulina por razones que ahora no vamos a poner aquí. Es una enfermedad autoinmune, es decir, que el organismo considera a su páncreas como extraño y le lanza anticuerpos y lo destruye. Esas personas, si no se les pone insulina exógena, pues se morirían en muy pocos días. Bien, pues esta suma de hipertensión arterial, alteraciones de los lípidos y diabetes de tipo 2 son 3 factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio, que mata y mucho, es la primera causa de mortalidad en los países industrializados, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares agudos, etc. Entonces, la obesidad, como van oyendo, van viendo, no es una enfermedad cualquiera. La apnea del sueño pues es mucho más frecuente en obesos, el hígado graso. El aumento del riesgo quirúrgico en cirugía abdominal, pues claro, trabajar en un abdomen así de profundo, pues un poco trabajar en un pozo, se trabaja mejor en uno accesible. Eso es evidente. La presencia de piedras en la vesícula, la litiasis biliar, es mucho más frecuente también en los obesos. Y, como no, los problemas mecánicos, las articulaciones tienen que soportar toda la vida el peso corporal. Entonces, es más fácil que una persona obesa tenga artrosis de rodillas, artrosis de columna, artrosis de cadera. Bueno, eso de la autoestima baja, etcétera, etcétera, ya lo hemos dicho. Y esto es muy importante, hay cierta asociación estadística de obesidad y determinados tipos de cáncer, como el de mama y el de endometrio en mujeres, de colon y de próstata en los hombres. Bien, entonces, después de esta pequeña disertación que llevamos, todos creo que estarán convencidos de que es una enfermedad importante y que de momento
Incluso los sanitarios no la reconocemos bien como una enfermedad. Nuestra administración no considera la obesidad una enfermedad crónica. Es un problema, sí, pero hablaremos después. La mayoría de los obesos se diagnostican de viso, mirando para ellos. Pero eso no basta, hay que clasificarlos y diagnosticarlos con los parámetros actuales. Lo que se utiliza más es eso que se llama índice de masa corporal. ¿Qué es cómo se halla el índice de peso corporal? Pues se divide el peso en kilos del sujeto entre el cuadrado de la talla en metros. Es decir, pues un varón de 170 centímetros y que pesa 82 kilos, pues dividiremos 82 entre el producto de multiplicar 1,7 por 1,7. Esa cuenta ya la hice yo en casa y este señor tiene un índice de masa corporal de 28%. La grasa excesiva que tiene un obeso puede ocupar distintos lugares. El tejido celular subcutáneo, grasa que se ve, y también la grasa que le llamamos visceral, que está sobre todo en el abdomen, envolviendo los riñones, envolviendo el hígado, en el intestino delgado, grueso, etc. Esa grasa se llama visceral y desde el punto de vista de riesgo para la salud es mucho mayor que la otra grasa, porque está metabólicamente más activa. Este índice de masa corporal nos dice que el sujeto tiene un índice, el que sea, que puede ser obeso, pero no va a distinguir dónde está la grasa. Por ejemplo, un musculado, un culturista, un individuo que tiene mucha musculatura, puede tener un índice de masa corporal patológico, pero no es un obeso, porque obesidad es aumento de la grasa, no solo del peso, si es músculo, no es un obeso. Bien, con esos defectillos que tiene, pues es lo que más se utiliza para etiquetar a un obeso. ¿Hay formas de saber cómo tiene la grasa visceral? Pues hay. Una que es la mejor, que es radiológica y cara. Y otra que, por ejemplo, yo tengo la consulta, que es la más barata y más sencilla, que se llama bioimpedancia, que más o menos, así para que nos entienda, la transmisión eléctrica en el agua es buena, en el tejido muscular es aceptable porque tiene mucha agua, y en el tejido graso se enlentece mucho porque tiene poca agua. Entonces, pues hay básculas que venden por ahí, que tienen un aparatito, tiene 2 electrodos que se pueden enganchar así con la mano, se le da un botoncito, una corriente eléctrica que no se percibe, atraviesa de un polo a otro nuestro cuerpo y da un resultado. Según la velocidad que circule, pues calcularemos que el sujeto tiene más o menos grasa. Bien. El método mejor es el que dije antes, se llama absorciometría dual, pero eso es caro y no se emplea mucho. Bien, ya hemos calculado el índice de masa corporal del individuo. ¿Cómo los calificamos? Pues los que tienen menos de 18,5% están delgados. Entre 18,5 vamos a redondear a 25, pues sería peso normal. De 25 a 27, ya entraría en sobrepeso tipo 1. De 27 a 30 en sobrepeso tipo 2. El paisano ese que puse antes de ejemplo estaría en este grupo. Tenía un índice de masa corporal de 28. Por lo tanto, lo etiquetaríamos de obesidad de tipo 2. Y ahora ya vienen, sobrepeso de tipo 2, y ahora ya vienen los obesos, más de 30 a 35, obesidad grado 1, de 35 a 40, grado 2, de 40 en adelante, obesidad mórbida. Y esos que hay programas de la tele últimamente que se dedican mucho a eso, al obeso y tal, que se ven, pues, pobrecillos,
que pesan hasta 250 kilos, etcétera, pues eso serían obesidades extremas de tratamiento muy complicado. Bien, esto que pongo aquí era lo que empleábamos cuando yo era un chaval. El peso ideal lo basábamos en aquella fórmula que pone talla en centímetros menos 150 multiplicado por 0,75 más 50 en varones y más 45 en mujeres. Esto es antiguo, es de los años 70, 75. Pero fíjense, esto está tomado de las compañías de seguros americanos, que ya en aquellos momentos, y calculando la obesidad fundamentalmente, ojo, si le hacían un seguro de vida a un obeso le iban a cobrar más que a uno delgado, porque las posibilidades de la mortalidad sería mayor, presuntamente, en el obeso. Y luego había aquella otra norma que la sabía todo el mundo. ¿Cuánto pesas? Pues peso 75 kilos. ¿Cuánto mides? Pues un 72. Estás 3 kilos por encima, no más. Bien, eso ha cambiado y seguimos con el índice de masa corporal para diagnosticar y calificar a los pacientes obesos. Ahora ya vamos a entrar en un terreno abrupto. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? ¿Qué nos lleva, qué nos conduce a la obesidad? Si preguntamos a cualquier persona en la calle, ¿usted cal lle parece que é a causa máis importante de obesidade? Pois comer moito, comer demais. Pois sí, señor. Sigue siendo la primera causa de obesidad que conocemos. Sería un desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Evidentemente, el exceso de calorías ingeridas se transformará en grasa. E iso de non hai palleiro sin palla é verdad. Generalmente é verdad. Un sujeto que tenga un ingreso de calorías más o menos iguales o similares al gasto de calorías corporales, mantendrá el peso estable. Si el ingreso es muy superior al gasto, engordará. Y si el gasto es muy superior a los ingresos, pues digamos, adelgazará. Bueno, en el refranero español hay múltiples refranes que se refieren a la obesidad, algunos para bien y otros para mal. Aquel de esta vida llevarás panza llena y nada más, pues favorece la obesidad y también los hay contrarios y contradictorios. Vamos a ver en qué gasta el organismo, cómo consume el organismo calorías. Pues una de las situaciones es lo que llamamos metabolismo basal. ¿Qué es eso del metabolismo basal? Pues lo voy a decir científicamente. Ahí está escrito, como diría yo, más sencillo. Es la cantidad de calorías que un individuo en el reposo, tras 12 horas sin comer nada, en ayuno, y en una temperatura neutra, es decir, que no haga frío ni calor, la cantidad de calorías que necesita, mínimas que necesita, para mantener las funciones vitales. Por ejemplo, para que el corazón lata, para que los pulmones respiren, para que la temperatura corporal se mantenga en los límites normales, entre 35,5 y 37, etc. Eso es el metabolismo basal. Más o menos un varón consume una caloría por kilo de peso corporal y por hora. Es decir, que solamente en el metabolismo basal se puede consumir el 50% de las calorías ingeridas. Y se puede cambiar el metabolismo, que es una cosa que piden mucho los pacientes. Venga, a ver si me cambio el metabolismo. Pues no, cambiarlo no, pero podemos modificarlo un poco, pero no cambiarlo. También gastamos calorías en eso que se llama acción dinámico específica de los alimentos. ¿Qué es eso? Pues es fácil. Cogemos un alimento, lo metemos en la boca, lo masticamos, lo tragamos, llega al estómago, donde se inicia el primer proceso de digestión,
después pasa al intestino delgado, donde se hace la digestión, y los alimentos que hemos ingerido se transforman en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en glucosa, en aminoácidos, etc. Para que eso todo ocurra, porque en esa forma de nutrientes es como van a ser absorbidos y transportados a la sangre para llevar la energía a todos los lugares del cuerpo. En ese proceso se consumen calorías. Se consumen aproximadamente el 10% de las calorías que se gastan a diario. Es la segunda posibilidad de gastar calorías. Y lo del ejercicio físico, bueno, esto es un parámetro muy, muy variable. Depende del tipo de ejercicio físico que haga la persona, de lo que pese, del tiempo que esté haciendo el ejercicio físico, etc. No es lo mismo, no se van a gastar el mismo número de calorías caminando a paso mediano que corriendo, caminando por llano que subiendo montañas, trabajando en la mina que trabajando en una oficina, etc. Eso lo sabemos todos. Pero el ejercicio físico forma parte importante e imprescindible del enfoque en el tratamiento de la obesidad. Bueno, puse ahí mejor hacer ejercicio aeróbico que como caminar, no correr, nadar. Me voy a contradecir y después diré por qué. El anaeróbico, que es levantar pesas, el trabajo contra resistencia, también tiene sus ventajas. Bien. Como ya dijimos, la causa fundamental de obesidad es la excesiva e inadecuada ingesta de alimentos, lo que lleva al desequilibrio entre las calorías ingeridas y las consumidas. Este razonamiento es obvio, razonable y es una de las causas principales de obesidad. Pero no solamente la cantidad de alimentos lo que hace mal la gente que se sobrealimenta, que come demasiado. También la calidad de los alimentos influye mucho. La situación sociolaboral en el momento actual es generante de obesidad, facilita que haya más obesos. La mujer y el hombre participan en el mundo laboral, queda poco tiempo para comer, muchas veces se come fuera de casa, se come rápidamente, comidas precocinadas o comidas muy procesadas que son muy ricas en grasas, en azúcares, en sal, que tienen un aspecto muy bueno, huelen bien, saben bien, son capaces de crear adicción y además no son muy caras. Y nos las están metiendo por los ojos todos los días. Esos hábitos favorecen la obesidad. Antes, la hora de comer, por lo menos cuando yo era un chaval y un joven, era sagrada. Nos reuníamos en torno a una mesa, toda la familia, y era un acto de intimidad familiar, un acto social muy importante. Se comía despacio, se charlaba, se hablaba. Eso, pues, no ha desaparecido, pero casi. Es decir, es otro factor de que haya más obesos que antes. Vida sedentaria. La vida sedentaria también es fruto de la sociedad que vivimos y ya empieza en la infancia. Los niños de mi generación, que tengo por aquí algún compañero, pues cuando no estábamos en el colegio, estábamos casi todo el día en la calle. ¿Y en la calle qué hacíamos? Jugar al fútbol con una pelota pequeña de trapo, uno que llamaban pelotas de gorila, que regalaban con unos zapatos que llevaban a llevar grandes patadas, porque era muy pequeña, para acertarle. Y podíamos jugar partidos desde las 4 de la tarde hasta que anochecía. Y jugábamos a las carreras, a peleas, etc. Consumíamos bastantes calorías. Ahora, primero, a mi juicio, los niños están sobrecargados de tareas. Van al colegio, después van a piano, después a ballet, después a lo mejor pues a otra cosa. Y el tiempo que les queda libre, ¿en qué lo emplean fundamentalmente? Pues en ver la tele,
la tablet y esas cosas. Y acompañando a la visión de la tele o la tablet, están picando golosinas. Es decir, hay más niños obesos que antes, mucho más. Y la obesidad infantil es un camino casi seguro hacia la obesidad del adulto. Por eso, la prevención de la obesidad empieza en la infancia, con unos hábitos alimentarios correctos y ejercicio físico también correcto. El ejercicio físico cada vez menos. Para ir al trabajo hay transporte público o coche. Todos conocemos a gente que dice, vou coller o coche. A onde vas? Pues a tal sitio. Coño, pero a tal sitio. Andando leva 10 minutos. Pues no, va en el coche. Y eso es frecuente. Si no, en el autobús. Hay ascensores. En fin, tendemos a la vida sedentaria. Y como venimos muy cansados del trabajo, pues por la noche llegamos a casa liberados, cuando te encuentras más feliz del día, lo cual lleva a una cena profusa y a ver la tele, seguir viendo la tele, seguir sentado. Todo esto contribuye a la pandemia de obesidad y son razonamientos de perogrullo. No hace mucha falta ser científico. La genética. Pues la genética cada vez se le da más importancia en la génesis, valga la redundancia, de la enfermedad obesidad. Cada vez se conocen más genes. Ahora hay aproximadamente 150 genes conocidos que se implican en la posibilidad de generar obesidad. Todos conocemos familias de obesos. En la consulta, pues viene una chica que cuando entra de primera, pues esa es gordiña. A continuación entra su mamá, igual de gordiña o más. Y viene la tía materna, que también son gordiñas. Dice, ¿esto qué es? ¿Solo es genética? Puede ser. También puede ser que en esa familia tengan la costumbre de comer mucho. Hay familias que aquí en esta casa comes moito. Eso, muy bien. Entonces, o la mezcla de las dos cosas. Pero la genética juega un papel. Seguro. Hay estudios muy interesantes, muy bonitos, en gemelos idénticos adoptados. Imagínense, uno se va adoptado con una familia del Canadá y el otro se va adoptado con una familia de Costa Rica, donde las costumbres alimentarias son distintas, es todo distinto. Y con el tiempo se comprueba que si uno de ellos es obeso, el otro también. ¿Son obesos los dos? ¿Genético? Pues seguro que sí. Ahora que vivimos en un mundo tan plural, que aquí en Lugo y en todas partes, pues hay gente de otras nacionalidades, de otras etnias, todos los días vemos personas que tienen una obesidad evidente, una obesidad con una distribución de la grasa muy peculiar. Las mujeres, mucho culo, mucha cadera, eso se llama obesidad ginoide o obesidad en forma de pera. Ginoide quiere decir de las mujeres. Y los varones de esas etnias o de esas nacionalidades son gordos, buena panza, pero gordos en general. Esa obesidad se llama androide y es propia del varón. ¿Es casualidad eso, de que todas de esas nacionalidades y lugares sean obesos? No. Lo genético tiene que jugar un papel muy importante. Los ganaderos que se dedican a ganadería para carne de consumo saben perfectamente cuáles becerros engordan más fácil con la misma comida, según la raza. Hay vacas para leite, vacas para carne, y antes, ahora no, afortunadamente para las vacas, había vacas para tiro, para tirar del carro y del arado. Y eso lo saben muy bien. Como también saben que, esto parece una rareza, pero
puede ser extrapolable a los humanos, que si le dan toda a comida de día xunta, engordan máis que se la fracciona. Bien. Gen ahorrador. Eso es una cosa bonita, porque además ahora se cumple 60 años de que un paisano, un médico estadounidense, habló del gen ahorrador. No sabemos si eso es verdad, pero tiene pinta. Las gentes de lugares inhóspitos, por ejemplo, el estudio lo hizo en unos indios que se llaman indios Pima, que están en un desierto de Arizona, que por allí pasa un río que se llama Río Gila. Esos vivían fundamentalmente de la agricultura. Entonces, la agricultura está muy relacionada con el tiempo meteorológico. Si el tiempo viene malo, hay sequía, pues van a tener una cosecha pobre y van a comer menos. Pero si cuando viene bueno, pues pueden comer mucho. Entonces, desarrollan, esto es una hipótesis, un gen que ahorra grasa en las épocas de bonanza para tenerla de reserva en las épocas malas. Es probable que sea así, porque aquellos pimas, los indios esos, cuando se trasladaron a la civilización, entre comillas, a Nueva York o a otro sitio donde el acceso a la comida es fácil, de momento, es abundante, pasaron de ser delgaditos a gordos. Y además, ahora son muy gordos y el 90% de los pimas son diabéticos de tipo 2. Entonces, es posible que el gen ahorrador exista y juegue un papel también. Hay enfermedades puramente genéticas. Este chico de la derecha tiene una enfermedad que se llama síndrome de Prader-Willi. Es una cosa rara. Le falta en el cromosoma 15, solamente tiene un cromosoma, los cromosomas de la madre, faltan los del padre. Es un fallo cromosómico. Y esos chicos, yo tuve una paciente que además era encantadora, guardo un muy buen recuerdo de ella, una paciente de lucense que tenía este síndrome. Son de talla baja, obesos como este, tiene una cara especial, afilada, trastornos de la visión, cierto retraso mental, se queda en una edad de 5 años, más o menos. Y la niña, aquella, bueno, la chica que murió con 45 o así, pues sí, su conversación era como hablar con una niña de 5 años. Bien, esto es un obeso por genética pura. Y aquella otra, pues es otra enfermedad que también es hereditaria, no falla, tiene una obesidad importante, tienen polidactilia, es decir, tienen más dedos de lo normal, pueden tener 6 dedos, o si no, los tienen pegados por una tela de piel parecidos a las de las ranas, tienen trastornos de visión severos, etc. Y mueren jóvenes. Bueno, entonces la genética está ahí como causa de obesidad y cada vez se le da más importancia. Es posible que el 60% de los obesos lo sean por carga genética, entre otras cosas. Y a medida que pasa el tiempo, pues pueden ser más todavía. El organismo humano es una máquina perfecta, muy buena. Yo creo que la inteligencia artificial, lo espero, pero casi estoy seguro, nunca va a igualar a la humana. Entre otras cosas, le falta alma y sensibilidad. El organismo humano siempre tiende a la autocuración. Cuando se avería, intenta curarse y muchas veces lo consigue. ¿Cuántos gérmenes entran en nuestro cuerpo y no nos enteramos? Porque nuestro sistema inmune pues, lo ha barrido sin que nos cree problemas. Cuando crea problemas es cuando interviene el médico para rematarlo o para curarlo. Pero la tendencia es hacia la autocuración. Tenemos todo regulado, regulada la temperatura, regulado el agua corporal que tenemos que tener y también el organismo intenta regular su ingesta, la cantidad de lo que debe de comer y regular su peso. Es decir,
La grasa corporal, que pensábamos pues, que era grasa, nada más, una cosa inerte, que era un depósito de calorías, es mucho más que eso. Es un órgano endocrino que fabrica sustancias que intentan regular la cantidad de grasa. Son muchas, pero puse aquí las dos más conocidas y las que mejor se pueden entender en una charla divulgativa como es esta. Una de ellas se llama leptina. Es una hormona es un mensajero químico. Esta leptina es un polipéptido, es hecho de proteínas. Es hecha de proteínas, es una proteína que fabrican las células grasas, que se llaman adipocitos. Entonces, cuando el organismo capta que le sobra grasa, que tiene demasiada grasa, que tiene demasiada energía almacenada, la leptina sube su nivel en sangre, circula por la sangre, llega a un punto del sistema nervioso central que se llama hipotálamo. El hipotálamo es una formación que está en el cráneo, en el cerebro, por debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo, que tiene forma de almendra y pesa unos 8 gramos, pero es el director de casi todo. Regula la temperatura, regula el hambre y la saciedad, regula el apetito sexual, regula todo. O sea, un fallo hipotalámico pues, puede estropear nuestro equilibrio, lo que llamamos homeostasis. Bien, pues esa leptina, cuando hay un exceso de grasa, circula por la sangre, llega al hipotálamo y le dice, ¡hey, nos sobra grasa! Entonces el hipotálamo responde mandando una respuesta de saciedad, le dice al organismo. No comas tanto, baja la ingesta. Y al mismo tiempo también retrasa un poco el vaciamiento gástrico, con lo cual la sensación de plenitud, de estar harto, dura más tiempo. Así pensado, podíamos solucionar la obesidad teniendo mucha leptina. De momento no hay manera. Esto ya se conoce desde hace años. Unos individuos, unos investigadores que estaban estudiando ratas, pues de una camada de ratas, observaron que unas cuantas no jugaban, no corrían, no iban a mamar como los otros, y que ya cuando se vieron más mayorcitas, esas se pasaban el día comiendo, seguido. No tenían saciedad. Y las otras sí que corrían y lo hacían una vida normal. Solamente se movían, engordaban, claro, y se movían si les cambiaban de sitio el comedero, a ir hasta el otro donde estaba. Estudiando esas ratas, descubrieron la leptina. Leptos es una palabra griega que significa delgadez. Y le pusieron ese nombre de leptina. Bien, entonces esta sería la hormona de la saciedad. Pero también hay otra hormona que se llama grelina, no tiene nada que ver con los grelos, que yo sepa. Esta se fabrica fundamentalmente en el estómago. Y cuando el estómago está vacío, lleva mucho tiempo sin comer, sin recibir alimentos, esta hormona, la grelina, pues igual que la otra, se libera de su fábrica, pasa a la sangre y llega al hipotálamo y le dice, estamos muy bajos de energía. Y el hipotálamo manda una señal que es el hambre. Entonces el sujeto come. Una vez que come, la grelina se deja de segregar. Y estas dos, leptina, grelina y otras que hay, adiponectina, péptido E, la tira de ellas, pero estas son así, las más clave, pues están en continuo equilibrio. O sea que el organismo tiende a mantener un peso estable, a no engordar, pero por razones muchas desconocidas, pues la obesidad sigue existiendo. Pero este camino puede llevarnos al triunfo sobre la enfermedad. Bueno, aquí esas otras
adiponectina, orexina, colecistoquinina, son hormonas que también intervienen en el control del hambre y la saciedad, pero evidentemente el tema se escapa de una charla como esta y también se escapa de mis posibilidades. Esto es muy complejo. Lo que quiero señalar es que el propio organismo se encarga de regular la saciedad, el hambre y el peso, aunque muchas veces no lo consigue por factores ambientales, genéticos, personales, sociales y muchos otros de los que desconocemos. Hay factores psicológicos, enfermedades como el síndrome del comer nocturno, es una enfermedad más psiquiátrica que endocrinológica. Gente que se levanta de noche a comer alimentos, pero no a tomar alimentos en poca cantidad, a tomar un 30% de las calorías que le tocaban, las cuales no va a restar después al día siguiente, va a seguir igual. Eso se llama el síndrome del comer nocturno y el síndrome del atracón, esos que comen y siempre tienen hambre. Había un chiste que un paisano lo habían invitado a una fiesta, a una boda, y el día siguiente le preguntó un amigo, ¿qué tal ayer la festa? Regular, pero alguien se vende comer, dice, pues no te creas. Empezamos a comer a las 3, sirvieron platos, eran a 6:30, e trouxeron un último plato, deron a cena ás 8:30, total que chemparonnos a merenda. Bueno, pois, esos glotones, pues a lo mejor son psiquiátricos también. Yo conozco a alguno personalmente, que come y sigue comiendo todo el tiempo. Y evidentemente está obeso. Bueno, lo que les decía, el hipotálamo tal, regula la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el agua, el hambre, la saciedad, las emociones, el sueño. Sobre todo regula otra glándula que se llama hipófisis, que también está aquí en el cráneo, en un hueso que se llama esfenoides, que es la reina de las glándulas endocrinas, porque ella se encarga de dirigirlas y regularlas a todas. Bueno, vamos a la parte que creo que les interesa más a todos. ¿Qué vamos a hacer con un paciente obeso que nos venga a una consulta? En general son personas que ya han hecho dietas y un largo recorrido por médicos y lo que es peor, con charlatanes o magos, sobre todo vía internet, y que no han conseguido perder el peso que ellos ansían y sobre todo no consiguen mantener los kilos que pierdan a lo largo del tiempo, los recuperan otra vez, con lo cual el fracaso es total. Hacer una consulta de obesidad es verdad que precisa conocimientos, tiempo, paciencia, atención y método. Hay que seguir unas directrices para no perderse. Es difícil. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle por antecedentes familiares, sobre todo de diabetes y de obesidad. ¿Tu familia es obeso? Está, pues, sus padres, no, tíos, hermanos, llegar lo más lejos posible. Si tiene antecedentes de obesidad o de diabetes, eso, por supuesto. Antecedentes personales, qué enfermedades tuvo, a qué edad empezó a enterarse de que tenía sobrepeso. Nos dicen desde pequeno, xa era gorda cando era pequena, e cada vez máis. Despois tuvo un embarazo e moito máis, e agora xa ve como estou. Bien. Cambios recientes en el estilo de vida, pues si era una persona que trabajaba en la agricultura, por ejemplo, y pasó de repente a trabajar en un almacén cubriendo notas, pues eso es un ejercicio bajado. Si se casó, cosa que también ocurre, que los hombres después de casarse engorden algo, porque se ralentizan su vida, su actividad. Muy importante preguntarles qué fármacos toma, porque hay fármacos como antidepresivos, antihistamínicos, corticoides, etcétera, que engordan, hacen ganar peso. Eso tenemos que enterarnos.
dejó de fumar recientemente. Todos los que fueron fumadores y dejaron, pues uno de sus temores es que iban a ganar peso. Y sí, en los 6 primeros meses después de dejar de fumar se suele engordar hasta 5 o 6 kilos, tampoco no mucho más. ¿Por qué? Porque la nicotina aumenta el gasto energético, pero además, al dejar de fumar, se recupera el sentido del olfato y el sentido del gusto y se come más. Yo soy rara avis, yo dejé de fumar cuando tenía 38 años, xa choveu. Non engordé ni 1 miligramo. Nada. Bien, después de hacer estas preguntas, hay que hacerle un examen físico riguroso de pies a cabeza, buscando sobre todo qué es lo que ansía el paciente que encontremos, una enfermedad que sea la causa de la obesidad. Maravilloso si tuviese un hipotiroidismo, es decir, que la glándula tiroides fabrica menos hormonas de las debidas. Esos pacientes pues tienen cansancio, frío, aunque haga calor, están abúlicos, cansados, y engordan, pero no mucho. Pueden engordar 6, 7 kilos. Y claro, si tienen un hipotiroidismo es una enfermedad muy fácil de tratar y mejoraría, y su peso bajaría. O un síndrome de Cushing, que es una enfermedad de las glándulas suprarrenales, que se fabrica demasiado cortisol y engordan, pero tienen un engorde feo. Además, engordan mucho la panza, son de panza grande, de cara de luna llena. Aquí tienen grasa que se acumula aquí, que le llamamos jiba de búfalo. En cambio, tienen los miembros, las piernas y los brazos muy delgaditos. Yo prefiero estar gordo por cualquier cosa menos por un síndrome de Cushing. Eso sería malo para el paciente. Bueno, pues después de hacerle un examen físico, como a cualquier paciente, auscultación cardíaca, pulmonar, exploración del abdomen, etcétera, etcétera, pediremos una analítica básica, sobre todo buscando los factores de riesgo cardiovascular, como son la glucosa, el colesterol, el perfil lipídico, la función renal y poco más. Y a veces medimos la cintura porque un perímetro abdominal buscando entre el ombligo y donde termina el esternón, con una cinta métrica, barato la prueba, si es un varón y tiene 102 o más centímetros, se supone que tiene más grasa visceral. Y si tienes una señora, una mujer, y tiene 88 más centímetros, también se supone que la grasa visceral es importante. Eso es más o menos lo que se hace en la consulta. Pero hay una cosa fundamental, que es la encuesta dietética. Vamos a ver, descríbame usted lo que come al día. Eso se prefiere, yo por lo menos, que lo haga en casa, que sea honrada consigo mismo y estoy hablando en femenino, voy a hablar en plural, que también hay obesos, y que hagan una descripción real, porque si no... A continuación nos presenta su forma de comer, la encuesta dietética, y como ya es un obeso, pues sabemos por qué le hicimos el índice de masa corporal y lo hemos calificado. Evidentemente, no se va a tratar igual a un sobrepeso, que tengo como ese del ejemplo, que tenía 28 de índice de masa corporal, que si tiene 37, que ya es un obeso. En uno vamos a tener que afinar más que en el otro. Y por eso hacemos un cálculo de las calorías que necesitaría el paciente. Hay muchísimas fórmulas, las hay en internet, las hay en maquinitas de esas que venden, en relojes que calculan también la grasa corporal y todo eso. Entonces, yo hago el cálculo de calorías según una fórmula que es esa. Bueno, en esa fórmula pues incluye el sexo, la talla, tal y cual. Vamos a poner un hombre y la actividad física, la actividad moderada. ¿Cómo se calculamos las calorías que necesita el día? Multiplicamos 11 por su peso en kilogramos, le sumamos 879 y lo multiplicamos por unos 78.
y nos da un número que serían las calorías que teóricamente precisaría por sus condiciones físicas y etarias, y de edad y de sexo. Y comparamos las calorías que ingiere el individuo hasta ahora y las que serían necesarias. Y le vamos a hacer una dieta hipocalórica, que va a estar por debajo de lo que nos da esta fórmula siempre. Las dietas se mueven entre 1.000 y 1.500 calorías, las dietas que se dan en consultas. Entre 1.000 y 1.500. Hay aproximadamente unas 50 dietas descritas por ahí. Puse unas cuantas y solamente voy a hacer comentario de una. Dieta hídrica, pues esta se basa en tirarse una temporada larga, mientras no muera, bebiendo agua abundante, en la que quiera, y tomando pastillas de un multivitamínico. Bien. Eso, claro, es una barbaridad. Sin comentarios. La dieta de la clínica, la sopa quema grasas, pues esta es fácil, ¿eh? Hay 4 cebollas, apio, 2 pimientos verdes, medio kilo de tomate, un repollo grande, poca sal, hacer una sopa con eso y alimentarse a base de eso. Claro, una dieta totalmente desequilibrada, no tiene proteínas, no tiene grasas, un desastre. Adelgazar va a adelgazar, eso seguro, ¿eh? Dieta de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una de las clínicas más prestigiosas del mundo en todos sus conceptos y juran y perjuran que ellos nunca hicieron una dieta, y que eso se llama Clínica Mayo, pero que no tiene nada que ver con la dieta. Es una dieta de 800 calorías a base de fruta, verdura, 100 gramos de carne, una cucharada de aceite, nada, muy desequilibrada. Esa dieta Pricking, fuera, ¿no? La dieta de Hollywood, la de Rafaela Carrà, la de Victoria Principal, que se han forrado con esto, ¿eh? La Rafaela Carrà llegó a vender casi 1 millón de libros de dietas. Y está esta dieta Atkins, que tuvo mucho éxito. Atkins es un nombre de un médico y aún se practica en el día de hoy. Y adelgaza. Pero tiene un problema. Es una dieta que se fundamenta en grasa, una dieta rica en grasa, con proteínas suficientes, pero prácticamente sin azúcares. Entonces, los primeros días, los 10 primeros días, como el organismo necesita glucosa para su cerebro y sus glóbulos rojos, la va a sacar ¿de dónde? De donde hay depósitos de glucosa. En el hígado, la glucosa se almacena en forma de una cosa que se llama glucógeno. Y se va a gastar ese glucógeno. El glucógeno contiene mucha agua. Entonces, aparte de perder las calorías del glucógeno que está gastando, también pierde agua y adelgaza. Y a continuación, cuando se acaba el glucógeno hepático, ¿dónde hay más glucógeno? En los músculos. Entonces empieza a gastar el glucógeno muscular, que también tiene agua y sigue adelgazando. Pero cuando se acabe el aporte de hidratos de carbono de las reservas, con esa dieta no hay hidratos de carbono. Y el organismo necesita glucosa. ¿De dónde la va a sacar? Pues transformando las proteínas en azúcar, en glucosa. Eso es muy malo, las proteínas son muy importantes para el cuerpo. Y entonces llega un momento que el individuo estará bajo ya también en tejido muscular y pasa a depender de las grasas. Sus calorías van a depender de las grasas. 1 gramo de grasa da 9 calorías, 1 de proteínas 4 y 1 de azúcares, de hidratos de carbono, 4 también. Si el tipo está gordo, pues tiene mucha grasa para ir quemando, evidentemente. Tiene que quemarla porque la necesita para sobrevivir. Pero en el metabolismo de las grasas se producen unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Y sus cuerpos cetónicos tienen una ventaja para la dieta, que quitan el apetito. O sea, el individuo está haciendo dieta y además no le apetece comer porque la acetona le da anorexia. Eso lo saben las mamás, cuando el niño lleva 4 o 5 días sin comer y ha vomitado, van al médico, doctor, mira, es que el niño tiene acetona, me huele a acetona. Pues sí, tiene acetona porque no ha recibido hidratos de carbono. Entonces,
esa situación de vivir en un medio ácido, digo el organismo, se llama acidosis metabólica en este caso. Y esa es una situación que deteriora el organismo. Lo deteriora y mucho. Ahora, ¿que la dieta es eficaz adelgazando? Sí, pero puede adelgazar tanto que lo dejen los huesos. Por lo tanto, se sigue vendiendo y se sigue utilizando. Y luego hay dietas magistrales, que fueron los que más dinero ganaron en España con la obesidad. Pues que yo recuerdo, había una farmacia de Granada que preparaba una dieta magistral y otra en Barcelona que creo que hacía lo mismo, que eran iguales. ¿Qué tenía lo que vendían? Tenía hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, el consumo de energía. Cuando un sujeto tiene un hipertiroidismo, es decir, la glándula tiroides funciona demasiado, pues está enfermo. ¿Y cómo se traduce esa enfermedad? Pues individuos están hiperactivos, nerviosos, temblorosos, tienen calor aunque haga frío, tienen calor aunque haga calor ya, tienen mucho calor, o vaya haciendo frío, tienen calor igual, van en camisa un día deseada y adelgazan. Entonces, claro, adelgazan, el prescriptor de la pócima metía hormonas tiroideas. ¿Qué más metía? Diuréticos. Un diurético es una cosa que hace orinar, fuerza la diuresis. Entonces también adelgaza, pero perdiendo agua. Y lo que se trata es de que pierdan grasa. Un laxante también llevaba, con lo cual tenían diarrea y también perdían agua. Y algo más. Unos llevaban cafeína, que también acelera el metabolismo, otros llevaban anfetaminas. Terminaron en la cárcel. Pero uno de ellos me consta que volvió a las andadas, no sé dónde andará. Había enfermeras por la noche cuando estábamos de guardia que tomaban una pildorita marrón. ¿Eso qué toman? Esto es para adelgazar. Era del de Granada. Un adelgazamiento que te puede quedar literalmente en los huesos. Bueno, entonces vamos a dejarnos de estas chorradas y hacer una dieta con sentido común. Evidentemente la dieta va a ser hipocalórica, va a tener menos calorías de las que el sujeto estaba ingiriendo antes y probablemente menos de la que nos dio la fórmula. Entre 1.000 y 1.500 calorías vienen estando las dietas para adelgazar. ¿Qué más? Va a cumplir la distribución de los alimentos igual que les dije el día anterior. El 55% de las calorías de esa dieta van a proceder de los hidratos de carbono. El 30% de las grasas, en la proporción de 10% de grasas saturadas, 10% de grasas poliinsaturadas y 10% de grasas monoinsaturadas, como es el aceite de oliva. Y proteínas el 15%, es decir, igual que una persona normal en cuanto al reparto de las calorías. Esto es muy importante, hay que hablar con el paciente, hay que intentar adaptarse a los gustos de él. Si no le gusta el repollo, no le pongo repollo. Porque, por ejemplo, ¿no? Hacer una dieta que le guste, que puede hacerse perfectamente atendiendo a sus gustos. Bien, una dieta que utiliza alimentos asequibles, no poner cosas raras. Y una dieta que económicamente tampoco lo grave. Eso es algo a negociar con el paciente y es fundamental. Bien, yo traía una dieta por aquí que le di a una señora con un índice de masa corporal de 36 y que ya había fracasado con otras dietas y con la mía de momento tampoco no está haciendo maravillas, pero adelgazó un 7% de kilos con respecto a los que tenía. Esta es una obesa importante y además tiene una diabetes de tipo 2. Entonces, les voy a leer un ejemplo de dieta, la que le di a ella, por ejemplo. Aquí los alimentos son todos normales y la dieta es de 1.000 calorías.
que dividimos en 5 tomas: desayuno, media mañana, comida del mediodía, algo de merienda y algo en la cena. Esos tentempiés de media mañana y media tarde son para evitar sensación de hambre imperiosa, ni más ni menos. Desayuno: 200 mililitros de leche semidesnatada, a la que se le puede añadir café y, como edulcorante, si lo quiere, sacarina. 200 mililitros de leche es un vaso de esos de nocilla. 40 gramos de pan, tostado o sin tostar, que es medio bollito de bocadillo. Eso sería el desayuno. Si no, bueno, lo decimos para después. A media mañana una pieza de fruta, incluso un plátano si quiere. La diferencia de calorías que hay es pequeña. Comida de mediodía, un plato de verdura, libre en cuanto a cantidad, aporta pocas calorías y tiene efecto saciante. Es el primer plato para que tenga menos hambre. A escoger entre acelgas, espinacas, lechugas, carola, pum, pum, tal. Rehogado con aceite de oliva. Aquí sí que le marcamos la cantidad, 2 cucharadas soperas, cebollas y legumbres. Este plato no hace falta pesarlo y puede hacerse el plato al gusto del paciente. 100 gramos de patata cocida o su equivalente. 100 gramos de carne o su equivalente. Carne, sobre todo pollo sin piel, conejo, pavo, ternera con poca grasa, cocinada al gusto del paciente, pero mejor al horno o cocida. Y un yogur natural. ¿Les parece muy difícil de hacer esta dieta? No, a priori no. A media tarde, pues un yogur natural. Me interesa que tome calcio o leche semidesnatada. Y bueno, aquí de cena le pongo unos ejemplos: tortilla con 100 gramos de champiñones y un huevo cocido, 20 gramos de pan y una pieza de fruta, otro ensalada mixta con un huevo, una lata pequeña de bonito, tomate y lechuga. Bien. Y le doy a leer esto, que lo lea despacio, que me ponga las pegas que vea, y una tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia es muy fácil. Los 100 gramos de patata, no quiero patata, pues lo puede cambiar por tanto de pan, por tanto de garbanzos, por tanto de arroz, para que haga los platos como quiera él o ella, que tenga una dieta diversa, no monótona. Desgraciadamente, con estas dietas y haciendo algo más de ejercicio, ¿qué conseguimos? Pues que bajen el 6 o 7% del peso de partida. Es decir, el éxito no es muy grande. Luego, en un país que el acceso a los alimentos es fácil, afortunadamente de momento aquí se puede comer todo lo que se quiera, mantener la dieta en el tiempo crea problemas. Y si volvemos atrás, pues estamos en el punto de partida. Esto es verdad y es lo que ocurre. Por eso, si cobrásemos los médicos por el éxito en el tratamiento de la obesidad hasta ahora, pues estaríamos en el paro todos. Pero algo están cambiando las cosas. Evidentemente, como decía antes, no va a ser el mismo enfoque en un individuo que tiene sobrepeso que un individuo que tiene obesidad importante. No va a ser el mismo enfoque terapéutico. Fármacos. ¿Qué medicamentos se pueden dar que ayuden a adelgazar? Hasta hace muy poco tiempo, prácticamente ninguno. Los que había tenían efectos secundarios importantes, mal tolerados, y había uno que era el que más se utilizaba, porque era el menos agresivo, que se llama Orlistat, que no es barato. ¿Y qué hace en el organismo? Pues impide o dificulta la absorción de las grasas. Entonces esas grasas que no se han digerido salen por las heces, lo cual produce diarrea, ¿cierto? Y además puede producir incontinencia fecal, que se escape. Y bueno, las grasas son imprescindibles para la síntesis y transporte de la vitamina A, D, E y K, las vitaminas liposolubles. Los que toman eso hay que suplementarlos con esas vitaminas. En fin, no valen para nada. Así dicho claramente, nada.
Bien, ahora están apareciendo unos nuevos fármacos para el tratamiento de la obesidad que están causando furor entre el personal y los sanitarios. Hace ya años, hace unos 18 años, porque cuando salieron estos fármacos para el tratamiento de la diabetes era una novedad, y yo me había dado en los centros de salud de Lugo y provincia charlas al respecto de estas medicaciones que se llaman incretinas. Hace años ya, un individuo, un médico, un científico, observó que si le inyectaba 100 gramos de glucosa en vena a un sujeto, el páncreas, en respuesta a esa glucosa, liberaba una cantidad X de insulina. Pero, si en vez de darle los 100 gramos por vía venosa, se nos daba por vía oral, el páncreas liberaba más insulina que si era por vía venosa. Dedujo algo sencillo. Algo tiene que haber en el intestino humano que facilita la liberación de insulina cuando llega la glucosa al aparato digestivo. Y a esas sustancias teóricas en aquel momento les llamó incretinas. Y después estas incretinas las tenemos todos. Hay dos fundamentales. Una se llama GLP-1 y otra se llama GIP. Eso a ustedes no les interesa. ¿Qué hacen estas incretinas? Pues hacen liberar más insulina, pero en lo que nos interesa, retardan el vaciamiento gástrico, es decir, que la comida está más tiempo en el estómago, lo cual da sensación de saciedad, y también disminuyen el apetito. Y una de ellas, el péptido inhibitorio gástrico, disminuye también que los adipocitos, que las células grasas, aumenten de número y de tamaño. Esto salió como un medicamento para tratar la diabetes de tipo 2. Estos medicamentos, estas hormonas, las libera el organismo en la digestión, cuando se ingieren azúcares y grasas sobre todo, y las libera en pulsos, porque duran en la sangre muy poquito tiempo, 7 minutos aproximadamente, y hay un fermento que las inactiva. Entonces se buscaron formas de que no se inactivaran o que durase más tiempo su acción. En este momento, de esas incretinas, hay dos que son las que se están llevando a la palma y sobre todo están haciendo millonarios a los laboratorios. Dicen que la economía de un país, no vamos a decir cuál, se ha salvado gracias a estas incretinas, que están vendiendo con y sin receta, que hay desabastecimiento de ellas, estoy seguro que lo leyeron en los periódicos y en los medios de comunicación, porque la gente las agota, ahora ya las venden por internet falsas, etcétera, etcétera. Porque gente que las ha utilizado ha reportado, ha comentado que bajaron hasta el 20% del peso corporal inicial, es decir, que si pesaba 70, 20% son 14, pues bajó a 14 kilos, etc. Bien. Los diabéticos de tipo 2 tienen disminuida la producción de estas incretinas. Además, las incretinas que se liberan desde la célula o desde el estómago, porque la GIP, esa GIP se produce en el estómago, tienen que llegar también a un receptor para hacer su trabajo. Pues los diabéticos tienen menos receptores y por lo tanto tienen menos incretinas, cosa que no les viene bien, pero si al administrarlas sí va a segregar más insulina, pues serían buenas para el tratamiento de la diabetes de tipo 2, cuando todos los tratamientos anteriores habían fallado. Hoy las dos moléculas más relevantes en el ámbito del tratamiento farmacológico de la obesidad son esas dos. Una se llama semaglutida, nombre comercial Oncepic, hay peleas por él,
mío no es. Bueno, pues el Oncepic está en el mercado nacional en este momento con dos nombres comerciales. Uno se llama Oncepic y otro se llama Wegovy. Es verdaderamente llamativo la cara dura que tienen los laboratorios farmacéuticos. Porque los dos son lo mismo. El principio activo es el mismo, semaglutida, los dos. El Oncepic solamente se puede utilizar, según la ficha técnica de la Asociación Española del Medicamento, etcétera, etcétera, para diabéticos que hayan fracasado con los tratamientos habituales, incluida la insulina. Ya es raro, mis compañeros médicos lo entienden mejor, de que en un diabético de tipo 2 pueden fracasar todos los antidiabéticos orales, es verdad, pero la insulina ya no suele fracasar. Un diabético de tipo 2, como les dije antes, tiene disminuido el número de receptores para la insulina, tiene una resistencia a la insulina. ¿Cómo intenta vencerla? Pues segregando más insulina, fabricando más y liberando más. Eso dura un tiempo, pero termina agotándose. Y no es raro que el diabético de tipo 2 pase a tener que ser diabético de tipo 1 porque no tiene insulina. Y si no tiene insulina, estos medicamentos no pintan nada. Si el páncreas propio no tiene insulina, no hacen nada. No sirven. Bueno, pues entonces el Ozempic es para diabéticos y si son obesos, mejor. Este lo financia relativamente la Seguridad Social. El Wegovy, que es ya para obesos, exclusivamente para obesos, sean diabéticos o no, se presenta en una pluma para inyección semanal subcutánea que tiene 4 dosis posibles. 0,25, 0,75, 0,75, 1 miligramo y 2,4 miligramos. Se suele empezar por una dosis más bajita, se tiene así un mes y se va viendo la respuesta y se van subiendo las dosis según necesidades. No lo financia la Seguridad Social para obesidad, precisa receta médica, precio elevado, un mes con la dosis más baja cuesta 180 euros y con la más alta 292 euros. Bien, el Wegovy, pues este también necesita receta médica, pero ya se puede utilizar en diabéticos. No lo financia la Seguridad Social. El Ozempic sí cumple esas condiciones que les dije. Que han fallado todos los antidiabéticos orales y también la insulina. Raro. Pues estamos hablando de una enfermedad. Esto es tratar una enfermedad, no es tratar un problema estético. Las consultas de obesidad, eso lo pueden decir los compañeros que se dedican a eso, tienen unos periodos de demanda más importantes, que empiezan en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, para ir estilizado a la playa. Así no vale el tratamiento. Y no se debe de gastar este dinero, la Seguridad Social, en cosas estéticas. Para tratar la enfermedad, bien, si hace falta. Pero para estética, pues no. El Wegovy ese, pues, más o menos lo mismo. ¿A quién se le da? A personas que tienen obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30%, o entre 27 y 30, pero tienen al mismo tiempo complicaciones de la obesidad, por ejemplo. Tienen hipertensión arterial y el colesterol alto. Ese estaría indicado y es el que se le da. Precio, muy parecido. ¿Qué pasa? Que el Ozempic tenía esas dosis de 0,5, 0,75, 1 tal. El otro, el Wegovy, ya tiene la dosis máxima de salida, tiene 2,4. El de adelgazar. También hay este fármaco oral, pero es un coñazo. Hay que tomarlo después de 6 horas en ayuno. Después de tomarlo, con poca agua, hay que estar por lo menos media hora sin comer. Nada, ni beber agua. Y luego el efecto sobre la diabetes no es mejor que el de los fármacos habituales y sobre el peso es inferior
al utilizado por vía subcutánea. Este tiene un nombre, Ribelsus se llama. Lo hay en la farmacia. Y ahora el fármaco estrella, el que tiene más esperanzas de que triunfe, es este, que se llama tirzepatida. Les dije que hay dos incretinas. Una se llama GLP-1 y la otra se llama GIP. El organismo, al comer, libera las dos. Pues esta tirzepatida es una mezcla de las dos. Entonces, teóricamente, tiene que funcionar mejor y dar mejores resultados. Es el fármaco estrella, es la mezcla en la misma inyección de los dos análogos de las incretinas. El nombre comercial se llama Mounjaro y ya empiezan con dosis altas. Se reportan pérdidas de hasta 23 kilos en 72 semanas, sobre todo en el área de la cintura. No está financiado, el precio mensual con la dosis más baja es de 271 euros mensuales y de casi 358 con la otra. O sea, es carito. Efectos secundarios. Pues sabemos de los efectos secundarios, a corto plazo sabemos mucho, a largo plazo no sabemos mucho, no sabemos nada. Tienen que transcurrir años para que sepamos los efectos secundarios. Los que son habituales son náuseas, vómitos, diarrea en unos, estreñimiento en otros, sensación de mareo. Se pierde peso con ellos, pero no solo grasa. Cuando adelgazamos no perdemos solo grasa, que eso sería lo ideal, también perdemos músculo y eso no nos conviene. En las zonas donde más se aprecia el adelgazamiento es en la cara y en el culo, con perdón. Y eso al paciente no le gusta. Ya se habla de la cara Ozempic. Aquí hay una bolsa de grasa que se llama bolsa de Bichat, que desaparece en la cara de enfermo. Y claro, si se ponga el culo grande, pues tampoco no les gusta. Es un fallo. Bien, hay algún caso de pancreatitis, hay que ver si hay antecedentes de un determinado cáncer de tiroides en la familia, porque lo puede producir. Hay algún caso reportado de obstrucción intestinal con este fármaco, no se puede tomar en el embarazo. Si se quiere tener un hijo, hay que planificarlo. Vamos a buscar el hijo dentro de 2 meses. Y esos 2 meses anteriores no tomar el fármaco, durante el embarazo tampoco, y en la lactancia tampoco. Después ya saben que con el embarazo todas las mujeres pues ganan peso, aunque puedan volver a lo normal. Y aquí viene la pregunta del millón. Vamos un poco largos. La obesidad es una enfermedad crónica. Crónica es para siempre. Entonces ustedes el tratamiento razonando simplemente, como saben razonar todos, ¿cómo les parece que tendría que ser? Enfermedad para siempre. El tratamiento también será para siempre. A los diabéticos se les da el tratamiento para toda la vida. El tratamiento para siempre, mientras no sea financiado por la Seguridad Social, hay que tener poder adquisitivo. Y luego están los efectos secundarios que puedan surgir y no conocemos. Bien. Después hay un problema sin resolver que es científicamente y teóricamente muy bonito. Todo está regulado en nuestro cuerpo y también el peso corporal. Nacemos genéticamente para tener determinado peso corporal. Y eso no se cambia. Cuando suspende la medicación, el sujeto tiende, en pocos meses, a volver al peso que tenía inicialmente. Entonces eso nos lleva a que no se puede suspender el tratamiento nunca. Técnicas para intentar evitar eso. Mantener la dieta siempre. El ejercicio físico siempre. Las costumbres de cambio de vida y tal, siempre. Y unos dicen utilizar el medicamento en semanas alternas, otros un mes sí, un mes no. Faltan estudios, falta tiempo para ver eso. Se están buscando otras incretinas, ya alguna tiene nombre propio, lo que no tiene es nombre
nombre químico, nombre comercial, pero van a salir pronto porque esto es un gran negocio. Un gran negocio. La obesidad es una enfermedad muy fácil de diagnosticar, pero hoy por hoy, siento decirlo y decepcionarles, es incurable. Podemos hacer cosas, pero curarla no. Y mientras no sepamos por qué es, pues es como tratar una fiebre. Hasta que sabemos el germen y el foco, pues vamos a un poco tolo. Pues aquí vamos haciendo ensayos y errores, por eso la gente busca la dieta milagrosa, que de momento no la conocemos. Y ahora, preguntas. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Pepe, por tu conferencia. No has hablado de la cirugía. ¿Qué opinión tienes de la cirugía? Pues me comí la diapositiva. Sí, señor. Gracias. Te olvidaste de eso. Por cierto, tienen acceso en Internet, un artículo sobre este tema de la cirugía bariátrica, escrito por los compañeros del hospital, del servicio de endocrinología, el servicio de cirugía, psiquiatría y psicología, que está muy bien, es un artículo estupendo. Quedaría para otra charla, pero mejor por un especialista que conoce el tema. Las obesidades mórbidas, esas que dan en masa corporal de 38 para arriba, por mucha dieta que se haga, nunca se llega a alcanzar un peso correcto. Podemos bajarle 20 kilos, pero sigue siendo muy gordo, o 25 kilos. Y en esos pacientes nos queda una alternativa, que es hacer cirugía bariátrica. Para elegir personas, hay que tener claros los conceptos. Primero, ¿está indicado? Si tiene un índice de masa corporal de 32, no, pero tiene 38, ya hemos fracasado con todas las dietas, etcétera, más de 40, pues sí estaría indicado, siempre y cuando el paciente tenga una edad no muy superior a 65 años, que no tenga enfermedades concomitantes, en fin, que esté en condiciones, hay que hacerle un estudio analítico, una radiografía del abdomen para ver que no tenga hígado ni otros órganos enfermos, y una vez seleccionados, se le dicen el tipo de cirugías que se pueden ofertar. Hay 30 métodos descritos. Unas son métodos restrictivos. Por ejemplo, el globo gástrico. Pues es meter un globo de silicona con un endoscopio, meterlo en el estómago vacío, rellenarlo de agua y, más o menos, como el especialista vea, claro, ese globo ocupa un espacio que deja poco para comer, para la comida. Entonces, con poco que come, tiene sensación de saciedad por el globo. Bien, no tiene demasiado éxito porque puede dar gastritis, malestar gástrico, se puede pinchar, romper, eso se extrae fácil, puede producir una obstrucción intestinal. Es una opción, pero tiene un inconveniente. La grelina aquella, que es la que produce el apetito, un inconveniente, una ventaja, la que da hambre, se fabrica en el estómago. Si tenemos el estómago medio ocupado por una bolsa, pues fabrica menos grelina, va a tener menos hambre. Esa es una ventaja. No tiene mucho éxito, en mi humilde opinión, el globo. Otra cosa es hacer una ligadura gástrica, ligarlo, poner una cinta elástica y reducir el tamaño del estómago, con lo cual, si reducen el tamaño del estómago, evidentemente comen menos, porque no pueden, tendrán que comer más veces, pero menos cantidad. Estas serían técnicas restrictivas. Y luego hay técnicas que se llaman malabsortivas, es decir,
que el alimento, además de ser menor, porque también van a dejar un estómago más pequeño, hacen un salto del estómago, se saltan medio intestino, que es donde se realiza realmente la digestión, donde el alimento pasa a nutriente y el nutriente pasa a las células. Si falta medio intestino, el sujeto no absorbe bien los alimentos, va a precisar de por vida revisiones y va a necesitar suplementos de minerales, de vitaminas liposolubles, etc. Pese a todo, es el sistema para adelgazar estos el mejor. Con este se bajan hasta... Hay una señora de Lugo que bajó de 140 a 70 o así. Pero bueno, también es una excepción, pero 40 kilos se pueden bajar. Esto podría ser dar pie para una charla. En Lugo se hace bien la cirugía bariátrica. No hace falta ir a Pamplona ni a sitios raros. Se hace bien la cirugía bariátrica y la están haciendo con éxito. Y ahora sí que... ¿Hay alguna pregunta más, por favor? No sé si es que han entendido todo o nada. Muy bien, gracias.